Comenzamos. Bueno, ya estamos con Jorge Gordillo. Le platicaba que hoy pues estaremos comentando, analizando con él acerca de la perspectiva económica para este 2021. Pues ya terminó el primer trimestre, el mercado interno no camina, pero por el otro lado hay buenas noticias porque la economía global está caminando más a prisa. Y pues Jorge, muchas gracias por la oportunidad. Pues hemos visto, Jorge, en los últimos días pues un cambio de las expectativas en lo que tiene que ver con el crecimiento global, y esto es una muy buena noticia para México, sobre todo por el lado de los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo la evolución de la economía global en este 2021, luego del bajón del año pasado, Jorge? Sí, efectivamente, todo está relacionado con el proceso de vacunación. Gracias, Alberto. Gracias, Jorge, por la invitación. Todo está relacionado con el proceso de vacunación. El proceso ha mejorado. Está sobre todo en Estados Unidos, en algunos países desarrollados, y entonces ha mejorado la percepción de la gente sobre este proceso a la normalidad, sobre cuándo vamos a salir de esta pandemia. Y como dices, la mayoría de las organizaciones internacionales han mejorado su perspectiva económica, la mayoría de los analistas también lo han hecho, y ahora esperan que el mundo crezca cerca del 6% para el 2021. Y bueno, interesante, Estados Unidos más del 6%, China más del 8%, la India más del 12%, y algunos países un poco retrasados en su recuperación. Por ejemplo, llama la atención Europa, que la expectativa es que todavía ande creciendo alrededor del 4%, por debajo de esta recuperación que está observando Estados Unidos, siendo que este bloque estuvo más afectado por la pandemia el año pasado. Entonces, está muy marcada por dónde vienen los motores del mundo, en China y en Estados Unidos principalmente, que son donde más está funcionando este proceso de vacunación. Ahora, en Estados Unidos, Jorge, también es importante, supongo, tú acláramelo, pero supongo que también es importante y es una respuesta a los millonarios programas de apoyo económico. Hace unos días me decía una persona que pues ya estamos sumando el programa que le aprobaron a Joe Biden. Estamos ya sobre el 18% del Producto Interno Bruto de todo lo que se le está inyectando a la economía de los Estados Unidos, y esto ayuda, ¿no? Por supuesto, es muy importante esto que dices. Además del proceso de vacunación, ha habido cualquier cantidad o histórica cantidad de estímulos fiscales por parte de Estados Unidos y monetarios también, que de todas maneras con la intención de que cuando lleguemos a una normalidad, la economía empuje rápidamente o se acomode rápidamente en el consumo, que esa es su principal fuente de motor para la economía norteamericana. La aprobación fiscal de apoyo directo y ahora su ambicioso proyecto de infraestructura que está por aceptarse ya en estas semanas. Ahora, para México, lo decíamos, Jorge, pues va a ser muy importante porque, pues, digamos, arrastra la economía de México a través de las exportaciones. Y supongo que esto también explica lo que hemos visto también acerca de las expectativas para México. Más o menos estoy viendo la última encuesta que hizo Citibanamex, está sobre el 4.5%. ¿Cuál es la expectativa que tienen ahí en Banco para el crecimiento de la economía en este año que está corriendo? Sí, efectivamente, cuando mejoró la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos y de China, la mayoría de los países mejoró su percepción de recuperación, pero en el caso de México, que dependemos mucho de Estados Unidos, que estamos muy cerca de ellos, la percepción rebotó con mayor fuerza, y efectivamente hace unos meses teníamos expectativas por debajo del 4% de rebote, y ahora estamos esperando una recuperación cercana al 5%. Esa es como la impresión que tenemos. Es una muy buena noticia en el sentido de que estamos esperando un mejor crecimiento, pero todavía muy por debajo de la caída que observó la economía el año pasado, que fue más del 8%. Todavía, si podemos ver, por ejemplo, la India, que cayó casi 11% el año pasado, su expectativa de recuperación de este año es más del 12%. Ahí sí podemos decir que el país está recuperándose casi del todo de los efectos del COVID-19, y en el caso de México tardará algunos años para lograrlo. Sí, lamentablemente, y justamente era lo que te iba a comentar. Pues tenemos esta expectativa de la economía de los Estados Unidos y el arrastre vía las exportaciones, pero por otro lado, Jorge, el mercado interno sigue contraído. Y los últimos datos al primer trimestre, bueno, los que se han dado enero, febrero, me queda claro que pues todavía el primer trimestre, el arranque del año fue muy complicado y el mercado interno sigue muy contraído, ¿no? Sí, el primer trimestre el PIB muy probablemente siga observando niveles de contracción.
anuales, es muy probable que cerremos más o menos entre el 4 y 5% de caída anual, todavía comparándonos con niveles previos a la pandemia. Los datos que siguen son los datos interesantes porque vamos a compararnos cuando y en verdad estuvimos completamente cerrados y vamos a ver crecimientos arriba del 10% en el segundo trimestre en casi todos los rubros. Pero lo que comentas del mercado interno es muy importante porque la percepción a normalidad puede ser muy atractiva. O sea, podemos esperar que vemos en algunos rubros donde parece que nos acercamos a la normalidad en temas como turismo, en temas como restaurantes, en servicios, pero todavía estamos lejos de controlar la pandemia y con mucha probabilidad de que retrocedamos en este sentido para los próximos meses. El mercado interno todavía va a sufrir unos meses más de incertidumbre y vamos a ir dando pasos para adelante y para atrás con todavía sin la seguridad de que esto ya está correcto en la normalidad. Y no solo eso, si llegáramos a una normalidad, la normalidad no va a ser completamente igual a la previa a la pandemia, porque muchas empresas cerraron, muchas empresas no van a estar ahí que contribuyan con lo que teníamos antes y este año será de rebote, como lo hemos dicho mucho en muchos meses. Lo que más nos debe importar es qué sigue después. Cuando llegues a una normalidad, ¿cómo vas a lograr generar los incentivos suficientes para garantizar un crecimiento razonable, un crecimiento que sea mayor al 2%, que no lo hemos tenido en muchos años y muy probablemente no lo tengamos hacia adelante? Terminando el año, Jorge, entiendo que el pastel se ha hecho chiquito. Bueno, el año pasado cayó 8.5% la economía. Creceremos, ¿qué? 4, 5, 5, dices tú, alrededor del 5%, pero aún así estamos con un pastel más chiquito. Entiendo que si haces un cálculo en términos reales del tamaño del producto, o sea, del pastel que representa nuestra economía y que nos repartimos todos, entiendo que vamos a estar, ¿qué? Sobre 2017, 2016, por ahí, ¿no? Así es, así es. Estamos en los niveles que estábamos observando en 2017 y es muy probable que por lo menos en 2, 3 o 4 años no logremos los niveles del PIB que observamos previos a la pandemia. ¿Qué necesitamos para mejorar y para que la actividad económica crezca más a prisa, Jorge? Bueno, definitivamente la confianza, ¿no? La incertidumbre, que el proceso de vacunación se acelere, esa es una muy buena importante, buscar domar lo más posible la pandemia, pero sobre todo generar todos los incentivos de inversión que no ha logrado esta nueva administración, este nuevo gobierno no lo ha logrado y no le ha ayudado en esta crisis tan fuerte. La inversión como la formación bruta de capital, la inversión como porcentaje del PIB, le costó mucho trabajo a México subirse del 19% al 22, 23% que logramos hace un par de años. Y ahora es muy probable que cerremos este año cerca del 17%. O sea, perdimos lo que habíamos ganado en más de 10 años y esto es vital porque entonces no hay expectativa que nos sustente una mejora para los próximos años. No, bueno, eso es terrible también. Pues Jorge, si me permites, vamos a un corte y seguimos platicando. Don Dinero, regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, continuamos. Pues Jorge, hablabas de la falta de confianza que hay en la economía y pues entiendo que pues esto ha generado, esta desconfianza la han generado un montón de políticas públicas que pues hay en el escenario. Se empezó con el tema del aeropuerto y luego han seguido pues una gran cantidad de decisiones. Ahora mismo están las impugnaciones a la ley eléctrica.
Esta semana se estará aprobando seguramente en el Congreso la ley de hidrocarburos, los cambios a la ley de hidrocarburos. Pues todo esto como que no ayuda, no suma, digamos, a generar la confianza para que las empresas vuelvan a retomar su paso en materia de inversión y además atraigamos inversión extranjera, ¿no, Víctor? Jorge. No, tal cual. Y aquí el problema es que la explicación por la cual están haciendo este tipo de reformas es tratar de romper con prácticas de corrupción, lo cual todos aplaudimos y creemos que es correcto, pero la solución es la que no nos gusta. La solución, ¿para qué romper lo que habíamos conseguido como confianza, como atractivo de inversión? ¿Para qué? Para lograr o conseguir una sustentabilidad en la economía y que todos vayamos en un camino de mejora, sobre todo para las siguientes generaciones. Y si esto le mermas y entonces provocas un cambio radical, pues corres con el riesgo de lo que nos está pasando, que tengamos la impresión o la preocupación de que estemos retrocediendo muchos años y nos cueste mucho trabajo volvernos a encarrilar a una situación de desarrollo. ¿Podremos romper esta inercia depresiva que trae la inversión en el transcurso de este año, Jorge? Pues sí podríamos. La responsabilidad del sector privado y del sector público por lograr un acuerdo, por lograr un mismo objetivo, debería de seguir construyéndose, más que por la experiencia que hemos observado en los últimos años. Lo vemos complicado, lo vemos poco probable y estamos un poco pesimistas en ese sentido. Sí se debería de seguir buscando y sí se debería de poder, pero ahorita lo vemos complicado. Ahora, Jorge, otro tema que preocupa a los expertos es el tema pues, del gran crecimiento de la economía de los Estados Unidos y los efectos que esto podría generar en materia de la inflación para el mundo. ¿Cómo estás viendo esas presiones? ¿Cómo estás viendo el impacto que podría tener las tasas de interés y qué tanto va a afectar a los países emergentes como el nuestro, Jorge? Sí, ese es un problema muy, muy grave y muy importante porque es muy probable que la economía norteamericana sí se recupere mucho más rápido que todos. ¿Y esto qué significará? Bueno, significará a lo mejor que sí tenga una presión en los precios del mundo o que provoque que los bancos centrales empiecen a creer que ya no necesitan tantos estímulos como los que tenían y a lo mejor empiecen con la intención de bajar, de atacar esta inflación, a subir tasas de interés antes de lo que nos habían dicho. Esto pues nos pone todos en jaque, sobre todo las economías emergentes, porque es muy probable que vengamos retrasados en la recuperación y cuando esto suceda el año que entra, en 2 años, nos va a afectar y nos va a mermar en este proceso de recuperación y a lo mejor pues, sea otra piedra más negativa en contra de la recuperación que tanto deseamos. ¿Lo ves para el 2022, digamos hacia finales del 2022 o principios del 2023 este proceso, Jorge? Este proceso en un principio lo vemos para el 2023, como decías, pero puede ser tan pronto como el 2022. O sea, la Reserva Federal puede empezar a cambiar su discurso el año que entra, a lo mejor no mueva tasas hasta el 2022 y obligue al Banco de México a tener que moverse anticipadamente como lo observamos en los años anteriores. Ahora, cuando ha sucedido eso, Jorge, pues también esa es una voz de alerta para el tipo de cambio, ¿no? Porque pues al final de cuentas también se afecta mucho nuestra moneda, ¿no? Tal cual, el tipo de cambio ahorita está muy, muy influido por estos estímulos monetarios que ha dado los principales países del mundo, principalmente la Reserva Federal. Entonces, efectivamente, cuando hay señales de que se va a revertir, que se van a dejar de restringir liquidez, luego el tipo de cambio se ve afectado y muy probablemente se vea depreciado para entonces. Entonces, ¿qué es lo que necesita la economía para salvar una fuerte depreciación? Bueno, que el proceso de recuperación se acelere y que nos encuentre en mejor momento. Hoy no se ve así, entonces es un riesgo que tenemos que tenerlo en consideración. Ahora, ¿ves para los precriterios del próximo año lo que dio a conocer la Secretaría de Hacienda algún indicio de que se busque estimular más la economía a través del gasto público, del gasto de inversión, que haya estímulos para el sector privado? ¿Ves algo así? Bueno, primero vamos a terminar de ver cómo les va en las elecciones de medio término, cómo se compone el Congreso, para ver qué tan agresivo podría ser lo que pueda proponer el gobierno. Hoy no lo vemos, está muy comprometido el gobierno a hacer un cambio fiscal porque está cada vez más apretado en sus finanzas públicas, una reforma fiscal que garantice mayores ingresos, pero no creo que estén orientados hacia la inversión
el origen o lo que nos ha enseñado este gobierno es que cada ahorro que hace va completamente orientado al gasto y no a donde quisiéramos ver, que es para garantizar una mejora en el futuro. Ahora, para la reforma fiscal que estarías viendo, ¿cuáles serían, digamos, los puntos que estás viendo? ¿Podríamos tener algunos indicios? Jorge, ¿ustedes tienen algunos indicios de hacia dónde va? Bueno, el presidente ha dicho que no quiere aumentar directamente impuestos en el ISR, en el IVA, entonces vamos a buscar, van a ver, tratar de ser ingeniosos en otro tipo de impuestos. No lo vemos muy claro porque lo que desean ver las calificadoras, lo que desean ver los organismos internacionales, no está en el discurso del presidente. Quizá lo obliguen a tomar una decisión que no quisiera, pero el presidente ha tratado de dar el discurso de no mover impuestos en la medida de lo posible. Va a ser complicada la situación para finales de año. Supongo que el objetivo debería ser ampliar la base gravable, terminar con la economía informal. O sea, digo, por ahí me parece que hay un montón de terreno que caminar, ¿verdad? Bueno, esos son los esfuerzos que se han hecho por muchos años. Los anteriores gobiernos han querido hacer eso. Eso seguirá siendo, tratarán de ampliar la base gravable, la gente que no paga impuestos, incorporarla. Eso va a seguir. Eso no es parte de la reforma que necesita o que está pidiendo las calificadoras y organismos internacionales. Lo que quieren es asegurar que tengas más ingresos para que puedas sustentar tus programas sociales y no pongas en riesgo el pago de la deuda. Bueno, pues vamos a ver, o sea, pero de todos modos, eso también una reforma fiscal en estos momentos, fíjate, llega en la peor de las coyunturas, ¿no, Jorge? En el peor de las coyunturas, y es un problema mundial, porque todos los países en general se han endeudado mucho, y los países emergentes están, el PIB, la deuda en el mundo está arriba del 100% de su PIB, entonces es un fenómeno que vamos a vivir en los próximos años como problemática que lo está poniendo en la mesa el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, vamos a ver cómo se va manejando cada país y dependiendo cómo lo haga, es como vamos a poder evaluar pues los mercados financieros, ¿no? Bueno, pues siempre un verdadero placer platicar contigo, Jorge. Nos ilustras muchísimo. Muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Gracias a ti, Alberto. Un saludo. Bueno, y él es Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Amigos, nos vamos.